Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas y se transmite por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, y Canal 53 Inet América Televisión en Ancud. Bien, hoy vamos a iniciar un interesante diálogo con mi querido amigo Carlos Cabello y nuestras invitadas. Me refiero a María Paz Leighton Rosas y Camila Quesada Lavín. Ambas son integrantes de un colectivo de nombre Isla Viva de Ancud. Bienvenida María Paz. Gracias. Bienvenida Camila. Gracias. ¿Ya? Vamos a conversar de diferentes tópicos acerca de las labores que ustedes desarrollan, de qué se trata su colectivo, y para ello mi querido amigo Carlos inicia el diálogo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo mucho están gusto. ustedes? Bien. Bueno, en un principio, en relación a la colectiva Isla Viva que ustedes han generado, y llama la atención el nombre de colectiva y no colectivo. ¿Cómo explican esta posición? Porque en el fondo es una posición frente a los problemas de la mujer y del hombre en general. Sí, bueno, Sí. Esta posición la adquirimos es una manera unificada y universal, que las mujeres empezamos a llamar nuestras propias creaciones o nuestras cosas, digamos, hechas por mujeres, y sacando un poco la masculinización de los nombres, ya sea de nuestras cuerpas, de nuestros espacios. Entonces, nuestro colectivo pasó a ser colectiva. Eso lo van a ver reflejado aquí en Latinoamérica, en todas partes. ¿Pero eso es como una separación en relación al hombre o a las actividades que pueden relacionar uno u otro sexo? No está separado, digamos, del trabajo que se hace, sino que somos un grupo de mujeres exclusivamente. Por eso somos una colectiva. ¿Cuántas mujeres son? En este momento nuestra colectiva son 5 mujeres. Siempre hay compañeras que van transitando, entran y salen, están por un tiempo, se van. Pero partimos nosotras hace alrededor de 6 años aquí en Ancud. Somos la mayoría chilotas que hemos vivido fuera, hemos vuelto, algunas compañeras que vienen llegando, como la Cami. Y nos formamos aquí hace 6 años. Hemos creado una organización de acompañamiento hacia mujeres de esta comuna. Trabajamos con otras colectivas también, que son de Chonchi, Castro, Quellón y entre medio, digamos. Camila, ¿tú por qué te integraste a esta colectiva? Sí, yo llegué hace poquito, en abril de este año, en Valparaíso. Y bueno, nos conocíamos con Mari de antes. Y a mí me interesó mucho siempre el trabajo que se estaba haciendo a nivel territorial, este acompañamiento, estas redes, finalmente este tejido de redes sociales que sostienen finalmente la vida. Entonces por eso a mí me interesó participar, y siempre en los espacios colectivos acompañarnos creo que es fundamental, sobre todo en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo. En la decisión de venirte de Valparaíso, que es muy bello, aquí a Chiloé también, que es un paisaje natural increíble, ¿por qué tomaste esa decisión? Sí, principalmente por la calidad de vida. La calidad de vida acá es un espacio donde se pueden crear, se pueden generar, por ejemplo, este tema de las organizaciones, que a mí siempre me gustó mucho, y sobre todo porque creo que acá la vida es mucho mejor que en cualquier otro lugar, y Ancud sobre todo es una ciudad bellísima, así que me llamó mucho la atención siempre Chiloé y Ancud sobre todo. ¿Pero tú habías venido más o menos en forma seguida? Sí, yo vine, conocí Ancud como a los 12 años, y de ahí ya me encantó, y bueno, Mari siempre me comentaba cómo era la vida acá, y me pareció muy interesante, sobre todo la conexión con la naturaleza, y el rol de las mujeres que están tomando acá en este territorio y maritorio me parece sumamente importante. Muchos de los chilotes por adopción, como decimos nosotros, hemos llegado acá por un cambio de vida. Nosotros venimos de Santiago, pero ya hace
18 años atrás, digamos. Fue por eso, porque criar a tus hijos en un ambiente como el de acá no tiene precio en realidad. Sí. Nosotros nos veíamos allá en la mañana, en la madrugada y después en la noche. Eso era todo. Acá empezó toda una historia familiar que inclusive nos permitía almorzar juntos y disfrutar mucho más de lo que es un grupo familiar. Sí, la tranquilidad sobre todo, sí. O sea, la tranquilidad de acá a mí me llamó mucho la atención, poder salir con mi cámara, sacar fotos, por ejemplo, tranquila por las calles, no sé, es como impagable, ¿verdad? Sí. La comida. La comida también, sí, el paisaje gastronómico alimentario también. Debo señalar que María Paz dice que ella es fitoterapeuta y Camila, trabajadora social y cocinera popular. ¿Por qué el apellido popular? Sí, porque, claro, de profesión trabajadora social, pero el campo gastronómico fue como un tema que comencé a descubrir en Valparaíso, sobre todo, con cocineros, con chefs también, que nos convocamos finalmente como en torno a la cocina migrante. Y Valparaíso, al ser un puerto, también hay distintas influencias. Sí. Y desde allí, gestamos un colectivo que se llama Cocina Mestiza, que también lo fundamos con Mari. Y desde allí ha sido todo un proceso de investigación militante, sobre todo, desde donde hemos trabajado con agrupaciones, con organizaciones, en tiempos de pandemia, también para el estallido social, con ollas comunes, comedores solidarios. Entonces también ha sido un tema finalmente de sostenernos ante las crisis a través de la alimentación. ¿Pero esas actividades las has desarrollado aquí en Nancudo? Eso es lo que quiero, o sea, eso es como mi interés también de poder aportar dentro de la colectiva, como abrir este campo gastronómico que bueno, es tan significativo para los habitantes y las habitantes de este territorio, el tema de la alimentación. Y también es un campo de resistencia finalmente, porque estamos frente a un cambio climático, el tema de la escasez hídrica, por ejemplo. Entonces, finalmente la alimentación se torna en un pilar muy, muy fundamental para todos. Sí, la alimentación es fundamental para nosotros. Sí. Es muy, muy importante, y sobre todo si se hace, entre comillas, en forma popular, porque la gente... o nosotros desconocemos la forma en que te puedes alimentar en forma sana y a bajo costo. Uno piensa al tiro en los productos que puedes comprar en el mercado o en comercio establecido acá para una alimentación entre comillas sana. No son baratos, sobre todo los frutos secos y demás. Pero hay otro tipo de verdura que tal vez uno también podría empezar a consumir para cuidar la salud. Claro, yo conocí a Camila porque ella con sus compañeras y compañeros organizaron todo el movimiento de alimentación cuando Valparaíso se estaba quemando completo. Sí, ellas organizaron el tema de repartir alimentación y organizar ollas comunes de calidad, apropiándose de los alimentos de temporada. Por ejemplo, eso es algo muy bonito que hacen ellas, porque trabajan el alimento de temporada. Entonces, lo importante para ellas también es la nutrición de las personas, no parar una olla común con exclusivamente arroz, fideos con salchicha, sino que allá en Valparaíso, por ejemplo, alimentos de temporada, las frutas, etcétera, y ya cambiando la temporada trabajaban otro alimento, pero nutrir a las personas, a mí me enamoró ese colectivo por lo mismo. Sí, finalmente como el tema de la dignidad también, como la dignidad en la alimentación y bueno, nutrirnos de otra manera, o sea, nosotros nos dimos cuenta que las ollas comunes se estaban alimentando con mucho arroz, fideo y lo que faltaba eran verduras, es como lo más rápido, proteína. Claro, entonces también se fue gestando un movimiento finalmente de cocineros y cocineras. ¿También era un colectivo? Sí, es un colectivo. Ajá, mira, qué interesante. Cocina Mestiza. ¿Y las actividades del herbolario cómo han sido recibidas aquí en la comunidad? ¿De Herbolaria? Sí. Sí, bueno, nosotras dentro de esta organización, que somos un grupo de mujeres terapeutas, ¿sí? Hay enfermeras, hay fitoterapeutas, medicina china, psicólogas, matronas. Entonces, también hay un grupo de artistas y también hay un grupo de teóricas. Entonces, ¿Son todas mujeres? Todas mujeres, sí.
todas. Y bueno, lo que hicimos ahí fue armar un espacio. Nosotras tenemos un espacio físico, que es una casona, donde armamos talleres con todos estos oficios que nosotras podíamos adquirir en otros lugares y aquí mismo también, muchos oficios ancestrales, chilotes, los empezamos a compartir a la comunidad de las mujeres en esta comuna. Y desde ese espacio surgió una tienda, y esa es la herbolaria. Y la herbolaria ya somos 12 mujeres las que tenemos nuestra producción en ese espacio. Entonces no es un espacio, digamos, con fines lucrativos con el arriendo ni esas cosas, sino que todas compartimos la atención y podemos sostenernos económicamente de lo que producimos aquí. ¿Y María Paz, y tienen relación directa con Isla Viva o no? Sí, lo que pasa es que la colectiva de mujeres, que somos estas artistas y terapeutas y teóricas, empezamos a crear estos círculos de mujeres abiertos a la comunidad, donde compañeras que no tenían un oficio, y bueno, y ahí un poco el tema de las mujeres en situación de violencia que no pueden salir de sus casas porque dependen económicamente de esta persona que al mismo tiempo las violenta. Empezamos a entregarles oficios para que pudieran generar dinero y salir de esos espacios. Entonces trabajamos con casas de acogida de mujeres, por ejemplo. Ustedes conocen que hay casas de acogida del Cernamec, digamos, que están distribuidas en todo Chile. Grupos de mujeres de poblaciones, trabajamos mucho con el sector de Pudeto Bajo. Porque tiempo atrás empezaron a discutir que la casa la iban a echar abajo y cosas así. Sí, sí hay, en todo Chile hay. Sí, pero bueno, nosotras no nos movemos institucionalmente, sino que nos autogestionamos y trabajamos con otros grupos de mujeres de la comuna y también participamos en movimientos más nacionales. Entonces, ese ha sido nuestro trabajo. Cuéntame una cosa, y ustedes, ¿tú eres una de las fundadoras de este colectivo? Sí, la más viejita. Fundadora, mamá. ¿Cómo nace esta instancia en Ancud? Nace porque, bueno, me junté con unas compañeras que son terapeutas y empezamos a atender, ¿sí? Este es nuestro oficio, entonces atendemos pacientes en salud. Y bueno, nos empezamos a relacionar un poco con la salud pública, tratar de meter nuestra salud complementaria en la salud pública, y empezamos a encontrarnos con mujeres que habían sido maltratadas y que no tenían en el sistema público un trato digno. Entonces las empezamos a atender gratuitamente. Pero lógicamente no nos da abasto atender gratuitamente a tantas mujeres. Las estadísticas acá en la isla son bastante altas de violencia hacia la mujer, violencia física, o sea, habían problemas realmente de salud pública. Y nos empezamos a adjudicar ciertos proyectos para tener fondos para poder incidir en esos espacios. Y comunicarnos con doctoras que hacían rondas médicas, y nosotras empezamos a trabajar, y ahí tuvimos la necesidad de ampliar y empezar a hacer círculos y llamar a colectivizar para poder postular estos proyectos, tener un espacio físico, comprarnos los insumos, las herramientas y vivir al mismo tiempo. Claro. Sostenernos. Hay que sobrevivir también. Claro, y ese es el trabajo colectivo en el fondo, y es el trabajo feminista, ¿ya? Que nosotras entre mujeres nos sostenemos, hacemos la vida, que es un trabajo colectivo, pero también las individualidades de cada mujer también se sostienen en este espacio. Entonces cada una hace su oficio o cosas que quiere, pero también dentro de sostener este espacio colectivo. Y eso es lo que nos ha mantenido unidas todo este tiempo. ¿Y por qué el número no han aumentado si llevan tantos años? ¿Ustedes han hecho ese análisis? ¿Por qué no han podido crecer el número? Sí, lo que pasa es que es un número acotado porque somos, digamos, quienes gestionamos un espacio que siempre está abierto a más personas. O sea, nosotras asistimos constantemente, somos parte de una red nacional en contra de la violencia hacia la mujer, que es la Red Nacional de la Violencia hacia la Mujer, que hace la campaña El machismo mata. No sé si han visto esa. Sí, lo hemos visto. Que es aquella, ¿sí? Son cientos de mujeres, ¿sí? Y cada de esas cientos de mujeres son colectivas pequeñas también, que funcionan como gestión y organización dentro de esta colectiva nacional. Entonces nosotros asistimos a muchos encuentros donde vamos 80 mujeres, 120 mujeres, pero todas son células, digamos.
Yeah. Sí, igual yo quisiera agregar que, claro, la herbolaria funciona como desde la economía feminista y es como, en su núcleo es una precooperativa de trabajo. Entonces, claro, es difícil ser mujer y también es difícil ser independiente y sostener finalmente el trabajo sin patrón desde lo propio. Entonces, desde allí es complejo que mujeres opten finalmente por esta... Claro, por esta opción finalmente. Por eso yo creo que el número es acotado. Pero en cuanto a la colectiva Isla Viva, es como otra área finalmente, es como el activismo en sí, que también convoca a, por ejemplo, las movilizaciones, que es como también lo que estamos trabajando. Y además hay otras colectivas en Ancud, hay otras organizaciones de mujeres, sí, claro, y cada una tiene cierto rol, ¿no? Nosotras trabajamos mucho el acompañamiento hacia mujeres. Diversos tipos de acompañamiento, ya sea mujeres que están en situaciones legales complejas, que no pueden ir solas a defenderse. Nosotras ayudamos y acompañamos a estas mujeres, mujeres que están en situaciones de violencia, ya sea obstétrica, por ejemplo, violencia económica, violencia en el trabajo. Brindamos esta compañía y esta contención terapéutica también. Otras colectivas, por ejemplo, están las colectivas Las Fieras, que son de Ancud, trabajan también. Te interrumpo un segundo, hermano. Sí, claro. Pero voy a seguir la idea. La violencia en el trabajo me llamó la atención. ¿Cómo acompañan ustedes ese tema? Bueno, nosotras, nuestro principal acompañamiento es terapéutico. Ya. ¿Sí? O sea, una persona que ha sido violentada en su trabajo, ya sea por su compañero de trabajo, por el jefe, qué sé yo, ya sea violencia, digamos, sexual, verbal, psicológica, acude a nosotras y, bueno, trabajamos el tema terapéutico, ¿sí? Como tenemos redes de apoyos, por eso les explicaba, de otras colectivas que hacen, por ejemplo, hay unas colectivas que trabajan exclusivamente acompañamientos legales, entonces son abogadas, otras que trabajan, digamos, educación sexual, entonces hay este tipo de oficios y trabajos. Nosotras derivamos, entonces, por ejemplo, si una mujer tiene violencia en el trabajo, sabemos que puede hacer una denuncia, sabemos que hay digamos, leyes que las protegen, ¿sí? Órdenes de alejamiento, sabemos más o menos, identificamos quién la puede ayudar, si va a PDI, si va a Carabineros, si va al hospital, contratar lesiones, etcétera. Brindamos ese apoyo porque ellas llegan en situaciones igual, en shock, por ejemplo, entonces primero la contención terapéutica. Correcto. Y luego derivamos a otras redes que pueden ayudarla en ese conflicto, denunciar, por ejemplo, que es muy importante. Sí. Hay una instancia, que tal vez ustedes la saben, pero la Dirección del Trabajo tiene un acápite que dice relación con la vulneración del derecho fundamental. Entonces, también es importante que las trabajadoras, cuando sufren este tipo de violencia, hagan la denuncia respectiva, porque eso se investiga al interior de las empresas. Sí, es muy importante. Y porque acá se calla mucho de repente, por el que dirán o porque voy a perder el trabajo, se soporta mucho, ¿ya? Pero ya desde hace años a la fecha ya se empezó a masificar que la vulneración de derechos fundamentales que engloba todo tipo de violencia es un derecho que tú puedes denunciar y se investiga. No queda ahí en el escritorio, se tienen que investigar sí o sí. Hay equipos para eso también. Es importante que el primer refugio sean ustedes, porque son mujeres. Pero después ya pasa la primera etapa y hay que empezar a actuar en la ciudadanía, ¿ya? En el ámbito que se desarrolla cada una. Claro, ¿ya? para eso son súper importantes las redes. Así es. Así que, bien, pues. Aquí hemos entrevistado a funcionarios de la PDI y uno de los diagnósticos recientes es que aquí en Chiloé es una de las comunidades que tienen una alta tasa de agresión sexual a los niños. Y en relación a eso, ¿ustedes a través de las madres han recibido algún tipo
de necesidad de apoyo, digamos? Sí, bastante. La verdad es que a veces hay muy poca respuesta de la institucionalidad cuando se acude directamente. Porque hay un problema de comunicación, porque no se sabe, hay mucha burocracia, no se sabe de que actuar inmediatamente, entonces hay hartos problemas asociados. Entonces sí, nosotros hemos recibido este tipo de denuncias. Por suerte hay una red de apoyo que es de psicólogas. Yeah. Entonces son quienes contienen y quienes hacen derivaciones también. También trabajamos mucho la educación, entonces presentamos proyectos para las escuelas donde podamos hacer capacitaciones de prevención de abuso, violencia en el pololeo, educación sexual de calidad, digamos. Entonces hemos estado en eso por estos años. También hemos dado algunos seminarios para profesoras, para educadoras de párvulo, por ejemplo, para que ellas desde la infancia puedan trabajar estos temas en sus aulas, formales e informales también. Y fuera de esto, o sea, en cuanto al apoyo económico, además de los proyectos que pueden ustedes presentar a diversas instituciones, a nivel nacional, ¿no hay un apoyo permanente de algún organismo estatal? No. ¿Y lo han solicitado en alguna posibilidad a través de, pongámosle, del Parlamento, apoyo de gente precisamente que está generando leyes? El CORE, alguien que los ayude en el CORE. Mira, en estos 6 años hemos tocado hartas puertas. Ya. ¿Sí? Y no se han abierto. Entonces nosotras autogestionamos, básicamente. Autogestionamos. Por eso tenemos un espacio, por eso hacemos rifas, por eso tenemos, somos parte de una red nacional que nos apoya. Las instituciones tienen sus espacios para trabajar la violencia hacia la mujer. Para nosotras es ineficiente, pero ahí destinan sus fondos, ¿no? Entonces hay que contratar personal, hay que arrendar espacios y todo, y aunque para nosotras no funcionen, no nos van a destinar fondos. Y lo hemos hecho, hemos pedido incansablemente en ANCUT también espacios, o sea, puede tener la posibilidad de no pagar arriendo, por ejemplo, de que sea más... Igual estamos haciendo harto trabajo y el trabajo de muchas instituciones. A nivel comunal, ¿no han pedido el apoyo de los concejales, del alcalde? Sí, sí. No pasa nada. No. Pero vamos a seguir tocando puertas. Yo creo. Sí. Yo creo porque eso pasa con la... Perdón, Carlos, ¿algo ibas a decir? No, ya. después. Eso pasa con las organizaciones que son capaces de entregar una ayuda a problemas que generalmente la cabeza se pone en la tierra, como la avestruz. Entonces cuando tú tomas esa verdad, esa realidad, empiezan los frenados, como si fuera antipopular para el mundo político. En este ejemplo me refiero al municipio y sus concejales, porque eso no da votos, tal vez, abarcar esta realidad, esta cruda realidad. Pero de alguna u otra manera igual ya están posicionadas. Imagínate, llegan 6 años. Entonces yo creo que hay que levantarse, ¿no? Claro, no, de hecho hemos postulado a FNDR, cuánto proyecto sale, pero obviamente hablar de aborto, por ejemplo, no es algo que te vaya a financiar un 7% o tal vez el alcalde. Entonces, aunque es un tema de salud pública que existe todos los días. Así es. Y siempre ha existido. Y siempre ha existido y siempre va a existir. Se ha aprobado en cientos de países, menos acá. Entonces, eso no se va a financiar. Y vamos a seguir haciéndolo, y vamos a seguir acompañando a estas mujeres, y vamos a tener que autogestionar. Así es. Y en relación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿ustedes se han relacionado con esta institución? ¿Qué respuesta han tenido? Y sobre todo ahora que se le disminuyó el financiamiento. No hemos tenido relación más que cuando, para el estallido sí, tenemos harta coordinación, pero bueno, en temas de financiamiento, como les digo, no existen esos dineros destinados para solamente nuestro los trabajo. proyectos.
solamente los proyectos y otras organizaciones que son fondos internacionales además, sí, que generalmente nos apoyan todos los años. No son fondos muy grandes, pero nos permiten por lo menos tener benzina para ir a Caguasi, por ejemplo. Sí, pero claro que es un tema limitante el tema de los recursos, o sea, sí es bien precario el trabajo desde donde se hace, por lo mismo, porque creo que si existieran esos recursos y esa voluntad política finalmente se podrían hacer muchas más cosas. Claro que sí. Así es. Yo voy a hacer un mea culpa porque no conocía el colectivo. El herbolaria sí, porque mi esposa va de repente a hacerse unos masajes, ¿ya? Pero no sabía que existía esta instancia, como decía Carlos. ¿Qué? Sí, claro, pero eso también no será falta de que ustedes se den a conocer lo que hacen. Mira, o sea, con decirles que nosotras hemos ido al Consejo Municipal, o sea, desde ahí. No es que nos falten ganas de que nos conozcan, de que nos apoyen, o sea, vamos a marchar el viernes igual. Está bien. O sea, esas son instancias en que nosotras salimos a la calle y estamos saliendo 3 veces al año, o sea, a hacer marchas aquí afuera. ¿Sí? Salimos el 8 de marzo, salimos el 28 de septiembre y salimos el 25 de noviembre. 3 fechas que congregan a mujeres en todo el mundo. Y este viernes vamos a estar ahí. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, estimado Carlos, María Paz y Camila, hemos llegado a la primera parte de nuestro programa. Vamos a hacer un breve alto, un breve corte. Vamos y volvemos, estimados televidentes. Muchas gracias. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, Chilote de corazón. Chiloé Silvestre nació en el año 2009, como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia. Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos vinimos a trabajar a la Reserva Marina Puyinque, donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación. Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos voluntarios de Chiloé Silvestre. Si no fuera por el trabajo voluntario, simplemente no existiría. ¿Y esto por qué pasa? Porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile. Afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá. Y bueno, haciendo tareas fundamentales tanto como de campo, de mantención del centro, como del cuidado mismo de los animales. No podemos conservar si no conocemos la fauna silvestre. Entonces hacemos un llamado primero a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web y que conozcan la fauna silvestre que está a nuestro alrededor. Abramos un poquito más los ojos, miremos incluso hacia arriba, hacia los árboles y vamos a descubrir un mundo nuevo de fauna silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que preservar. Estimados televidentes, en nuestro programa de Mediodía a Medianoche vamos a retomar la interesante conversación que estamos sosteniendo con María Paz y Camila. Le dejo la palabra a mi querido amigo Carlos Cabello. Sí, bueno, en la última parte de la conversación anterior hablaban de lo que iba a hacer el viernes. Entonces es interesante que ustedes se explayen sobre eso, las razones, la vinculación con movimientos nacionales, internacionales. ¿Qué nos pueden contar? Bueno, el 25 de noviembre, en el mundo entero,
se conmemora el Día en contra de la violencia hacia la mujer. ¿Sí? ¿Tú te sabes la historia de por qué es el 25 de noviembre? Es una conmemoración, pero dale tú. Sí, bueno, esto a raíz de unas hermanas, las hermanas Mariposa, no sé si la habían escuchado hablar, pero esto ocurrió en República Dominicana, que 3 hermanas se fueron, digamos, en contra de la dictadura de Trujillo en esa época, quien también ejercía abuso sexual hacia una de ellas, y él las mandó a asesinar, así de simple. Entonces desde ahí se levantan los movimientos también de mujeres en Latinoamérica y nos juntamos todos los 25, que obviamente no es una celebración como se ha dicho en algunos medios de prensa. Confunden los términos, sí. También con otras fechas, pero bueno, lo que nos convoca y nos congregamos las mujeres para erradicar, concientizar también. Hacemos muchas actividades el 25, a nivel nacional se nos convoca con la Red Nacional en contra de la Violencia hacia la Mujer. Hay afiches, hay digamos, en redes sociales y por todas partes están las marchas nacionales, o sea, ustedes pueden meterse a las páginas y ver en qué horario van a ser las marchas en todos los territorios nacionales. Vamos a estar ese día desde las 4 de la tarde en la plaza, con actividades, ¿sí? Hemos estado invitando a colegios, hemos estado en este tipo de entrevistas también, en medios digitales. Y van a haber algunos talleres también. Va a haber algún taller que es de defensa personal para mujeres, ¿sí? Más que todo de fortalecimiento, porque va a ser solo una jornada, así es que es un taller de fortalecimiento. Van a haber otras organizaciones y cada organización va a llevar alguna muestra de lo que está haciendo y de cómo convocar a más mujeres, a más personas a esta concientización. María Paz, la marcha, ¿por dónde va a ser? Yo ¿Cuál es el recorrido? Vamos a estar congregadas en la glorieta, pero en la parte que da hacia la catedral, porque el sector de acá va a estar ocupado por una feria, ¿sí? ¿El de que da Pudeto? Claro, digamos en la parte de acá, hacia acá, ¿Sí? hacia... ¿Esto es Pudeto, cierto? Es Pudeto, sí, sí. Yo soy ancudita. Claro, y nosotras vamos a estar de la glorieta hacia la catedral. Desde ahí, Ramírez, claro, Ramírez, ya. Ahí la marcha a las 5:30 de la tarde parte hasta Goicolea, bajando nuevamente por Pudeto hasta la Costanera. Desde la Costanera caminamos por la Costanera y subimos por la calle del Museo, volviendo nuevamente al lugar de origen. ¿Por Federico Rosoli? ¿La del museo? Sí. Sí. Centro Médico Guaygüen, ahí, pura referencia. Sí. Y vamos a terminar ahí. Tenemos un micrófono abierto para las personas que quieran hablar algún relato, quieran hacer alguna lectura, quieran cantar, ¿sí? Pero son solamente organizaciones de mujeres. Sí, lo hablábamos en comerciales. Claro, para que no hayan algunos hombres ahí a molestar a esta conmemoración, digamos. Mira, eso es súper importante de recalcar. Nosotras organizamos, como les contábamos, 3 fechas al año, ¿sí? 8 de marzo, 28 de septiembre y 25 de noviembre. Y en todos nuestros carteles ponemos exclusivamente así unas letras que dice separatista, ¿sí? No pueden ir hombres, ¿sí? Eso quiere decir que no pueden ir hombres. Entonces, en las marchas sí van igual. Entonces, queremos dejarles, por favor, esta invitación a que se queden en su casa, que cuiden a sus hijos, que hagan las cosas, claro, y que nos dejen marchar en paz, porque en la marcha anterior tuvimos muy mala experiencia con personas que nos fueron a increpar porque no los dejábamos marchar. Hubo violencia verbal hacia las compañeras, fue súper estresante para nosotras. Por suerte trabajamos en equipos, nos pudimos ir a repartir por ejemplo, habían chicas de las secundarias, por ejemplo, niñas, y tenían mucho miedo por estos tipos que están
generalmente están en la plaza, los conocemos, sabemos quiénes son y a toda costa querían violentarnos. Entonces, eso sucede acá. Yeah. Y por ende es separatista totalmente. ¿Y esas otras 2 fechas que conmemoran? Bueno, el 8 de marzo, ¿sí? Sí, bueno. El Día Internacional, pero el y septiembre, el 28 de septiembre es el Día Mundial también por la despenalización del aborto. ¿Sí? Se crea, digamos, conciencia y se visibiliza también que en el mundo entero las mujeres abortamos y eso debe ser legal y protegido por un sistema de salud garante de derechos. Sí, Chile es uno de los pocos países en el mundo que queda con una ley todavía bastante obsoleta. Claro. Bueno, así es. Camila, yo te quería hacer una pregunta, pero sin ánimo de que vayamos a pelear, digamos, solamente vamos a conversar. Te lo pregunto como trabajadora social. ¿Y qué pasa con la violencia hacia el hombre? Que también la sufre, pero por vergüenza no la denuncia. Sí, yo creo que la violencia es un tema transversal, que nos afecta a todos. Finalmente estamos viviendo en un sistema muy violento, o sea, de partida el capitalismo es muy violento y está muy naturalizado, pero también tenemos que reflexionar sobre las prácticas cotidianas, finalmente, cómo nos relacionamos entre seres humanos, con nuestro entorno. Entonces, claro, o sea, todos los tipos de violencia no deberían ser cuestionados finalmente. Así es. Independiente de quién la sufra. Pero claro, en este momento finalmente estamos apuntando como a la violencia de género. En ese sentido, la violencia que vivimos las mujeres durante toda nuestra vida. Y las distintas expresiones de la violencia, porque está la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la económica y la violencia simbólica también. Entonces, finalmente yo creo que tenemos que reflexionar de la sociedad que hemos construido finalmente, que es muy violenta. Sí, así es. Yo debo señalar que conozco solamente una organización de hombres en relación, que son puros hombres, pero son los padres separados o padres con hijos que no se le permite ver a su hijo. Y eso es violencia también. Y son hombres que han cumplido siempre su rol, que tuvieron diversas razones para abrirse, ¿ya? Pero sus parejas utilizan a sus hijos para, como entre comillas, chantajear y no dejarlos ver. Una agrupación que yo conocí hace como 4 años atrás, me parece que fue en Concepción, en una reunión, y me llamó mucho la atención porque no decía, pero es una violencia contra el hombre, y somos puros hombres la que la integramos a nivel nacional porque nos parece terrible que esto no se visibilice. Sí, yo creo que también, así como las mujeres nos organizamos y nos apoyamos, nos contenemos, también los hombres tienen que generar sus propios espacios de contención, porque es muy difícil también que existan esos espacios, o sea, más allá del deporte, como que hablar entre hombres sobre sus problemáticas creo que es un tema pendiente, y así como lo hemos hecho las mujeres, también los hombres también deberían avanzar en torno a eso. Hay siempre se comenta que el machismo, en nuestra sociedad y sobre todo aquí en Chiloé hay mucho machismo, está generado por la madre, por la mujer en el hogar, que es la que tiene una relación directa con los hijos, y hace resaltar la madre la primacía que tiene el hombre sobre su hermana. ¿Cómo se ve esa situación? Sí, yo creo que bueno, el machismo y el patriarcado finalmente es un tema sociocultural, y más allá de que se le atribuye en este caso la crianza hacia la mujer, también nosotros criticamos eso. O sea, finalmente la crianza tiene que ser compartida. Entonces, por eso el tema del rol, el enfoque de género, el compartir, el por qué la mujer también ha sido invisibilizada al trabajo doméstico,
también reflexionar en torno a eso creo que es importante, porque el tema cultural del machismo es muy fuerte, el tema de la violencia, yo por lo menos lo he visto, acá es fuerte, es muy fuerte, o sea, el tema de la violencia hacia las infancias también está muy presente, y a mí me llama la atención que es algo oculto, que muchos vemos, pero que no se interviene mayormente, es como algo que toca finalmente la esfera de lo privado, y que esto, por lo mismo, estas instancias son importantes para sacar de lo privado al espacio público, y que sea una problemática y un fenómeno social que quede expuesto y que lo veamos todos, para poder abordarlo finalmente. En relación a la violencia con los niños y niñas, acá en Chiloé, puntualmente en Ancud, nos contaban que en relación a las denuncias que hacen, por ejemplo, las profesoras de la enseñanza básica o menos inclusive, la reticencia del núcleo familiar a que se dé a conocer lo que ocurre con ese niño o niña. Y es un problema porque las madres, las tías, las abuelas se oponen a que ese niño o esa niña sea atendida por profesionales y que se investigue el tema de la violencia. Y a mí me llamó mucho, no me llamó mucho la atención, porque cuando llegué a Chiloé, acá, desde la perspectiva donde yo laboro, la mujer es la que la lleva, la mujer va con el esposo y habla y resulta que el afectado es el hombre. ¿Y quién hizo ese estudio de que las mujeres, las madres, las abuelas, las tías son las que se oponen a la denuncia? Son en investigaciones que han hecho acá. ¿Ya? ¿Quiénes? Es que no te puedo revelar la fuente. Viste que la mujer es la que malcría, la mujer es la que se opone. Pero es que, saber eso. a ver, ¿por qué? Decía yo, ¿por qué? ¿Por protección al hombre? ¿Por vergüenza de la familia? ¿Es la que la lleva en esa instancia? Porque el ayudar a ese niño, no hay ningún hombre ayudando a ese niño, sino que el grupo de profesionales son todas mujeres, digo, que acogen a ese menor violentado. Y seguir adelante, que en este caso sería denunciar a la justicia, a la PDI, que tiene la Brigada de Delitos Sexuales en Chiloé, era lo complicado, porque ellos hacen, tal vez, tienen herramientas que para nosotros son desconocidas, pero son más, más eficientes, ¿ya? Y llegar a esa instancia es lo difícil. En los colegios, sobre todo rurales, señalaban eso, ¿ya? Pero yo entendí, conversamos, es un tema de tejer redes entonces. Sí, yo creo que es complejo porque finalmente como el individualismo que existe, que también que estos problemas se quedan encerrados en las casas, en lo privado finalmente. Y desde las políticas públicas en general y las políticas sociales en particular, creo que estamos al debe, sobre todo con las infancias y con los adultos mayores, porque finalmente también este sistema económico, la infancia no produce, no genera economía finalmente. Entonces está como muy invisibilizado y muy maltratada la infancia, y por lo mismo yo creo que es un deber como sociedad que nos hagamos cargo de estos temas, y por eso es tan importante las redes, porque más allá la familia como institución es muy relevante, pero también la comunidad en sí. Entonces en estos casos, por ejemplo, muchas veces las familias pueden tratar de ocultar ciertos temas, porque cuando intervienen desde la institucionalidad, ¿qué es lo que pasa? Te pueden quitar a los niños. ¿Y qué es mejor? ¿Que el niño esté institucionalizado o que quizás exista una comunidad fortalecida que pueda acoger a los niños y no institucionalizarlos, sino que continúen en su entorno y que no sea algo tan traumático finalmente, porque pasar por los procesos judiciales e institucionales es muy violento también. Así es muy lo violento. Que nosotros le consultábamos, porque de repente se evita. ¿Y quién se hace cargo de esa salud mental, por ejemplo, de esos niños y niñas que quedan ahí, como se hace la denuncia? ¿Quién los acoge?
a dónde van, dónde viven, mientras tanto hay una investigación en los hogares. O sea, hay un tema súper grande que también es mucha deficiencia de personal capacitado para este tipo de situaciones. O sea, las instituciones no están preparadas para trabajar estos temas, no hay sensibilidad. Yeah. Lo mismo pasa con PDI, con Carabineros, por ejemplo, cuando hay una situación, un llamado de violencia, ya sea violencia doméstica o alguien una vecina que llama porque escucha gritos al lado y llegan con la camioneta haciendo ruido, sacando a quien sea de la casa, a tirones, los niños y niñas ven todo esto, o sea, no hay un reparo al respecto, o sea, siempre se va a evitar también acudir a estos lugares porque no hay quien nos contenga tampoco, ¿no? Incluso los casos que ya llegan a femicidios, por ejemplo, y las personas se declaran como culpables, quedan en prisión preventiva. Entonces, ¿hasta dónde llega la institucionalidad finalmente? ¿Qué tanto nos protege la institucionalidad? Entonces, por eso también creemos que es importante estas redes de apoyo, sobre todo de mujeres para mujeres. Porque desde allí está la contención, está también esta prevención, porque finalmente la institucionalidad, por ejemplo, interviene de manera reparatoria, pero claro, lo que necesitamos es prevención. Sí, eso es vital, la prevención es vital. Y claro, ahí tienen razón ustedes, porque cuando actúan los estamentos que se encargan, entre comillas, de investigar y ver soluciones a esta problemática, para un niño, si uno se pone a pensar, es bastante violento. Pese que ahora nos señalaba el mismo director de la PDI aquí en el programa que ya habían cambiado los procedimientos en relación a la atención a los menores. Ya los menores no prestaban declaración ante los jueces, sino que se grababa su entrevista con una persona preparada para eso, y eso se exponía como argumento. Ya no, era bastante violento saber que a un niño de 5 años, una niña de 6 años, 7, 8, lo que fuera, lo interrogó un juez o un abogado de la contraparte. Claro. Eso es realmente impresentable. No, lo que significa contratar lesiones, en casos de abuso, ir al servicio médico legal, tener que llegar a vivir a casas de acogida, donde van las madres con sus hijos o hijas con lo opuesto, donde están incomunicadas también por el peligro hacia el agresor, o sea, desde el agresor, y es todo un tema, o sea, al final hasta ahí llega, y ¿qué pasa después de eso? Sí, debiera haber un acompañamiento, de manera tal de entregarle herramientas a ese menor para que vaya superando el trauma por el cual pasó. Claro. Bueno, nosotros hemos visto muchas películas, entre comillas, y leído. En ninguna parte, tal vez nosotros pecamos de ignorancia en ese sentido, pero yo no he visto en ninguna parte en Latinoamérica que eso tenga un final, entre comillas, con apoyo por un tiempo bastante prolongado. Las famosas casas de acogida, que nosotros acá hemos tenido 2 directoras que nos relatan cómo llegan esos niños y cómo buscan personas que los acojan externas al lugar, porque sienten que el lugar no les está dando la contención. Claro. Necesitas como un núcleo familiar que se interese por ese menor un tiempo. Le señalábamos nosotros, pero uno se encariña con los niños. Y hay que entregarlos. ¿Cómo los entrega? Bueno, te lo señalamos antes, que la condición que te vamos a pasar a este niño o niña es esta. Entonces, claro, es difícil, porque tú lo integraste a tu núcleo, es un hijo más, sí, así de simple. Y tal vez con mucho mayor responsabilidad, porque te están observando desde afuera. Sí. Entonces, después de entregarlo y no saber lo que va a ocurrir. No, y en la teoría funcionan muy bien estos espacios. Yeah. ¿Sí? Estas casas, los proyectos, las oficinas de mujer, en la teoría funcionan muy bien, pero nosotras vivimos en la práctica y no funcionan. Claro. No hay, digamos, no se resuelven los problemas, se les da un parche momentáneo que no sirve, y esa es la verdad. O sea, nos molesta mucho
verlo. O sea, hemos trabajado en casas de acogida donde hay mujeres que llegan sin saber leer, pero no hay alguien que les enseñe dentro de esa casa, aunque esté un año dentro de la casa. Entonces aparecemos después de un año, oye, todavía no hay alguien que le enseñe a leer a esta persona. O sea, como, ¿y en qué están gastándose la plata de este lugar? ¿Dónde está el acompañamiento legal? Porque ella no tiene el dinero o la posibilidad de trabajar, que le cuiden a los hijos para que ella junte plata para un subsidio, porque ya no puede vivir con el agresor, entonces tiene que cambiarse de ciudad, tener otra casa. ¿Dónde está este programa tan lindo que tú ves digamos, en las páginas de los gobiernos o locales o de servicios públicos? No, se ve hermoso cuando hablamos de un proyecto, pero en la práctica no está funcionando. No está. Entonces, si yo vivo violencia, si mi pareja me golpea, no sé a dónde ir. Porque si voy a la PDI y tengo que salir de esa casa, él no va a quedar en prisión preventiva. Con la mejor de las suertes, sí. Pero con suerte podría lograr una orden de alejamiento que tampoco sirve para nada. Ustedes saben que han habido femicidios acá, hay muchos, y de formas brutales. Entonces, y esas personas están libres. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a pararnos afuera de la fiscalía, a gritar, a pedir por favor que acompañen a estas mujeres. No sabemos de qué forma hacerlo, y esto es a nivel mundial también, no solo aquí. O sea, acá se ve mucho porque hay poca conectividad, siempre hay poca plata aquí, siempre no hay plata para nada. Entonces, donde vayas no hay, se robaron la plata o no queda, etcétera. Entonces, nunca empieza a funcionar esto que se ve tan lindo en los discursos, digamos. Sí, porque son... Carlos, no sé si tú querías señalar algo. No, yo quería pasar a otro tema. No hay problema. Estamos en un país libre. En relación al feminismo, ¿dónde está el límite de ustedes con el feminismo? ¿Están incluidas dentro de las actividades del feminismo? ¿Son distintas? Nosotras somos feministas. Eso es lo que quería que aclaráramos. Claro, somos feministas, nos declaramos feministas y abiertamente, digamos, no representa ningún conflicto para nosotras ante la sociedad. El feminismo puede tener muchas lecturas, pero para nosotras y básicamente tiene que ver con sostenernos entre mujeres y querer lo mejor para mi compañera. Yo, independiente de que estemos en el mismo lugar político o no, yo quiero lo mejor para la Camila y ella lo mejor para mí, y eso es simple, es así. Queremos estar en nuestros espacios tranquilamente, que ser mujer no constituya un peligro de muerte, que eso es lo que me gustaría recalcar, porque obvio que existen hombres violentados por las mujeres, pero ser hombre no constituye un peligro de muerte. Ser mujer sí en este momento. Nosotras hay femicidios, no es fácil ver la televisión y saber cómo se nos violenta en todos aspectos, hasta el femicidio. Entonces el feminismo no está en contra de ustedes ni mucho menos, sino que busca que nosotras estemos en un espacio donde nos sintamos libres, que funcionemos no desde la violencia y también luchemos por erradicarla, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo y con cariño entre nosotras, sin competir, al contrario, entregando todo lo que sabemos para las demás, que les sirva. Entonces, Camila, ¿por qué hay mujeres que están en contra del feminismo? ¿Alguien me puede explicar eso? Mujeres en contra del feminismo. Sí, pues. No sé si será una generación mucho más antigua que la nuestra, pero sí... Como una mala lectura nomás. Son yo mujeres creo. machistas. No tiene que existe en la mujer. Puede ser, pero pasa que hemos estado en encuentros y se debate mucho esto. A nosotros nos gusta mucho ir a encuentros donde se arman estos debates, donde se habla de, oye, acá no somos todas feministas. Y yo pregunto, ¿por qué? Para saber cuál es el concepto, si no es necesario estudiar, ni ser teórica, ni nada al respecto. Es que yo sí quiero a los hombres y, ok, yo también. Pueden haber... Eso no opta. Yo creo que por desconocimiento. ¿Es desconocimiento? Sí, yo creo que por desconocimiento.
Porque hemos leído y hemos escuchado versiones de mujeres que están en contra del feminismo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Pasa que si yo quiero... Un argumento válido, porque si, oye, no, porque la mujer muestra las pechugas. ¿Y cuál es el problema? Es su derecho. Por supuesto. Si reclama sus derechos como madre, es su derecho. Es lo que se defiende, porque si yo quiero el bien común para las mujeres y hay mujeres que quieren abortar, estoy a favor del aborto. Derecho. Si una mujer, claro, está en contra de eso, está en contra del feminismo, se considera no feminista, y por ahí parten muchos debates con nuestro propio género. No es que nosotras todas seamos un clan muy apañador, sino que pasa eso, pasa que hay mujeres que nos violentan. A mí me han pegado aquí en la catedral por marchar, ¿sí? Y mujeres porque no quieren escuchar lo que decimos, no quieren saber sobre el aborto, no quieren saber sobre el empoderamiento. ¿De tu generación o mayores? Mayores. Es que es una sociedad muy conservadora. Tú hablas de un hecho concreto aquí frente a la iglesia. ¿Y qué papel juega la religión en hacer poco más positivo, más en apoyo a las actividades feministas? Es que finalmente el feminismo también cuestiona el poder. Y la iglesia como institución cultural sí tiene mucha influencia. Y claro, creo que eso es como lo que nos ha... Porque finalmente cuestionamos el poder y la iglesia influye muchísimo hasta el día de hoy, o sea, que opinen sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones, eso es algo que la iglesia también también es un tema. Sí. Bueno, la iglesia tiene mucho poder aquí en Chiloé, que tiene una radio, por ejemplo, que hay todos estos movimientos para conservar las iglesias, se invierte mucho dinero en eso. La posición de la Iglesia Católica es muy fuerte, ¿no? Y dice la parte negativa con lo que tú señalas, el poder que tienen. Muchos dogmas, muchos dogmas, estimado Carlos. Sí. Sí, pues. Bueno, estimada María Paz y Camila, ha sido un placer. Es que es muy interesante hablar de este tema y podríamos haber seguido conversando largamente. Muchas gracias por la invitación. El director aquí me está haciendo señas hace rato, pero bueno, para nosotros es importante dar a conocer lo que ustedes hacen, el herbolario también, digamos, para que la comunidad sepa, o la mujer y también tangencialmente un hombre pueda acudir en orientación, digamos, al lugar. Por lo tanto, les señalo que las puertas de nuestro programa están abiertas para cuando quieran, ¿no es cierto?, venir y hablar de otros temas, ¿por qué no? De mediodía a medianoche siempre está en esa instancia de dar a conocer a la comunidad lo que hacen personas de ANCUD en particular. Así que quedan cordialmente invitados. Estimado Carlos, ha sido un llamado para el viernes 25. Ya. María Paz, sí. Convoque a sus invitadísimas todas ustedes, inviten a sus mamás, a sus abuelas, a sus tías, a sus colegios, a sus alumnas, vayan a la marcha, estén desde las 4:30 de la tarde, que vamos a estar repartiendo material para que se enteren de lo que hacen las organizaciones, material informativo, vamos a estar estampando la ropa también. Quien quiera lucir los diseños que hacen las compañeras en la herbolaria, y el 25 entonces a las 4:30 de la tarde en la plaza de Ancud, llueve o truene, vamos a estar ahí. Perfecto. Bien, estimados televidentes, nuestro programa de mediodía a medianoche llega a su fin. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.